Vamos a liquidar lo que dejamos el viernes. La parte correspondiente que dejamos colgando a osciladores amortiguados y forzados. Vimos lo de los osciladores amortiguados hasta el final y los forzados con unos un poco, con los otros ni siquiera empecé, o sea que vamos a hacer eso. Y luego pasaremos, en la segunda parte de la clase, a hablar del movimiento relativo, sistemas de referencia acelerados, sistemas de referencia no inerciales, ver lo que ocurre ahí, cómo podemos expresar las leyes de Newton, sobre todo con ejemplos, esa es mi intención. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a por ello. O sea que estábamos viendo osciladores en una dimensión y los habíamos amortiguado y veíamos los tres tipos de comportamiento, una zona de poco amortiguado, una zona de sobreamortiguado y justo al límite entre los dos el amortiguamiento crítico, que es lo que se buscaba, como os expliqué, en multitud de sistemas mecánicos, justo encontrar el amortiguamiento crítico. Bueno, pues ahora en el problema, en una dimensión, nuestro modelo, vamos a incluir o añadir una fuerza externa. O sea que si consideramos nuestro modelo, que era lo que teníamos aquí, nuestro muelle que sigue la ley de Hooke con la constante de fuerza K, y teníamos nuestra masa puntual, el bloque, ¿de acuerdo? Poníamos el origen de coordenadas justo en la posición en la cual la posición del bloque para el muelle sin estirar ni comprimir, ¿de acuerdo? Y esto lo metíamos pues dentro de un medio viscoso, de tal manera que teníamos para el oscilador amortiguado, teníamos la ecuación del movimiento, recordando lo del viernes. Pues teníamos, si esto era el eje X, ¿no? Teníamos el factor S de amortiguamiento, que era, digamos, la fuerza esa resistiva era proporcional a la velocidad. Luego teníamos la frecuencia natural de oscilación al cuadrado, ¿no? Por X. Esta era la ecuación que estuvimos viendo y resolviendo el viernes. Bueno, pues ahora le vamos a añadir, de alguna manera, al sistema. Vamos a ejercer una fuerza externa, dependiente del tiempo. No tendría por qué ser periódica, pero bueno, al primer grupo os dije y ahora al segundo, o sea, a todos, otra vez recordando, vamos a considerar que esta fuerza es periódica. Con un periodo determinado, pero no tiene por qué ser una función armónica, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos que añadir en nuestra segunda ley de Newton, para encontrar la ecuación del movimiento, tenemos que añadir esta fuerza. ¿De acuerdo? Pues entonces, si añadíamos aquí hacemos el diagrama del cuerpo libre, pues teníamos, ¿no? Teníamos la fuerza elástica, que sigue la ley de Hooke, teníamos la fuerza resistiva, y pues ahora añadimos esta fuerza externa, este forzamiento externo C. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces tendríamos la suma de estas tres fuerzas igual a la masa por la aceleración, proyectamos a lo largo del eje X y lo que tenemos, pues que era menos K por X, decíamos, ¿no? Utilizaba la letra B como factor de proporcionalidad en la velocidad para la fuerza resistiva, ¿no? Esta sería la fuerza elástica. Aquí tendríamos la fuerza resistiva, la componente a lo largo del eje X, que es lo que tenemos más, pues tenemos la componente horizontal de este forzamiento externo, este F y tendríamos pues la masa, si el bloque tenía una masa m, pues tendríamos la masa por la aceleración, que sería
punto, punto. ¿De acuerdo? Si pasamos todos los términos en la función de la posición, o sea, aquí la incógnita es x de t, a un lado de la igualdad, pues tendríamos, o sea, dividimos todo por la masa, pues tendríamos, ¿no?, siendo gamma, tenemos ahí b dividido por m, ¿no? Aquí lo que tendríamos sería k dividido por m, y ahora, claro, ya no tenemos 0, sino que tenemos f de t, cuidado, que se me olvidaba. Bueno, vamos a poner que f de t dividido por la masa lo llamamos f minúscula de t, ¿no? O sea, es dividir por una. Entonces tendríamos aquí simplemente la ecuación del movimiento. Esta sería la ecuación. Del oscilador forzado y amortiguado, porque tenemos una amortiguación. Esta sería la ecuación. ¿Qué se distingue de la que tenemos nosotros aquí? Bueno, es la misma, mientras que la de arriba es una, desde el punto de vista matemático, es una ecuación diferencial de segundo orden lineal y homogénea, 0. Aquí deja de ser homogénea y tenemos una ecuación diferencial lineal de segundo orden, pero no homogénea. Entonces, si uno piensa, lo que tenemos que buscar es, naturalmente, soluciones a esta función, a esta ecuación. ¿De acuerdo? En general. O sea, la solución general, por lo que os ha explicado también Dario, y es bien fácil de entender, la solución general a esta ecuación, es decir, x de t, será la suma de dos soluciones. Una primera parte, que es la solución general a la ecuación homogénea, es decir, al oscilador amortiguado sin forzar. Únicamente amortiguado. ¿De acuerdo? Más una solución particular a la ecuación homogénea. Es decir, la que incluye el término f de t. Esto es una solución general a la ecuación homogénea y una solución particular a la no homogénea. Por supuesto, sigue siendo, he dicho, una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Bueno, de segundo orden significa que necesitaremos para la solución particular dos condiciones iniciales. Particular al problema, nos aparece, ¿no? O sea, esto es la forma general, siempre aparecen dos constantes de integración, nos van a aparecer en la solución general,
a la homogénea, que vimos en el oscilador amortiguado, y esas constantes hay que determinarlas pues imponiendo las condiciones iniciales. Significa imponer iniciales del problema, condiciones en el tiempo, pues como es x en t igual a 0, por ejemplo, en otro tiempo, ¿no? Y como es la velocidad en t igual a 0. Bien, bueno, la solución general a la homogénea ya la conocemos porque la estuvimos estudiando el viernes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, bueno, primero vamos a por esto. Bueno, aquí tenemos, en esta representación que os he preparado, tenemos en esta curva, tenemos dos soluciones. Una es precisamente la solución a la homogénea. Vamos a darle un nombre a esta solución, o vamos a darle nombre a las dos. Va a ser la solución transitoria. Claro, si corresponde esa solución de la homogénea al oscilador amortiguado, por eso necesitamos el amortiguamiento, para que desaparezca, por así decirlo. Por si no estuviese amortiguado, el oscilador oscilaría con su frecuencia natural, su amplitud no decrecería, es decir, que digamos que consideramos o nos está ayudando, aunque se puede estudiar con amortiguado, o se puede hacer el límite cuando el amortiguamiento tiende a cero, ¿de acuerdo? Eso no sería problema, pero bueno, conceptualmente es mejor decir, esa parte de la solución va a desaparecer, por eso se le llama solución transitoria. Al ser amortiguada desaparece a lo largo del tiempo, ¿no? Más la solución particular a la no homogénea, pues será la parte que va a permanecer en el movimiento, que se le llama solución estacionaria. ¿De acuerdo? Es decir, que la solución general viene dado por la suma de dos, gracias a que es una ecuación diferencial lineal, viene dado por la combinación de dos términos, una parte que realmente va a desaparecer y que no nos interesa, porque lo que va a quedar es la solución transitoria. Ese va a ser entonces nuestro problema, encontrar la solución transitoria. La solución estacionaria, la solución estacionaria, porque esta desaparece. Es decir, que si esto lo llamo x trans, pues esto del tiempo, si t tiende a infinito, pues x trans pues tiende a cero. Bueno, y eso lo podemos ver aquí en este archivo. Fijaos, en naranja tenemos la solución, la parte transitoria, o sea, el oscilador amortiguado sin más, ¿no? Es decir, que tendríamos aquí, como si yo, bueno, aumento el plot range, no, sí, voy aumentando, me voy moviendo en el tiempo como la curva esa en naranja desaparece, o sea, hace cero, por así decirlo. Bueno, lo que estudiamos en este caso sería el caso de un oscilador amortiguado en la zona de poco amortiguamiento, no sobreamortiguado. ¿De acuerdo? Veis ahí las oscilaciones, pero la amplitud va decreciendo. Vale. Entonces necesitamos encontrar la solución estacionaria.
sea, una solución particular a la ecuación no homogénea. Claro, pero ahí viene el asunto de decir, claro, f de t, lo único que has dicho es que sea periódica, y ya advierto, o sea, incluso quitando eso, se podría resolver de la misma manera. Pero bueno, consideremos que tenemos un forzamiento periódico. O sea, que se va repitiendo en el tiempo. Uno diría, hombre, así de general, ¿cómo vas a poder resolverlo para todos los casos posibles? Bueno, pues gracias, naturalmente, a que podemos desarrollar aproximar cualquier función, no por una serie de Taylor, sino de otra manera. Vamos a aproximar esa función f de t con ayuda de lo que se conoce como series de Fourier. Entonces, vamos a aproximar f de t por una serie de Fourier que habéis estudiado, que os ha comentado el profesor de matemáticas, Dario. Entonces sabemos que si es una función periódica, siempre podremos hacer estrictamente esa función será una suma infinita de términos, desde n igual a 0 hasta infinito, de términos cosenos y senos. Es decir, que tendríamos aquí unas constantes, por ejemplo, a sub n por el coseno de n veces omega, ahora comento que es omega por t, más el término correspondiente al seno, n veces omega t. Estrictamente es igual si la serie es infinita. Bien, ¿qué es omega? Omega, hemos dicho un forzamiento externo periódico de periodo t, sí. Perdón, Miguel, en la serie de Fourier no había otro término a sub 0 dividido entre 2 antes de la serie que era como el promedio de la propia función. Aquí estoy incluyendo, fíjate, desde el 0, no desde n igual a 1 hasta infinito. El término n igual a 0 significa que tendrías coseno de 0, que es 1, para cualquier tiempo, y este término es 0 estrictamente, es decir, que tienes un término a sub 0, que es precisamente lo que creo que tú me estás comentando, que habíais visto, porque se podría poner un término, ¿no?, una especie de constante, que sería el término medio, y entonces más el sumatorio, como he puesto yo, pero desde 1 hasta infinito. Es exactamente lo mismo. Bueno, siendo omega, ya que estamos diciendo que se repite esa fuerza cada un tiempo t mayúscula, pues omega no es nada más que es la frecuencia angular correspondiente, que sería 2pi dividido por t. Y como habéis visto en matemáticas, estas constantes, a sub n y b sub n, pues se determinan pues con una integral, ¿no?, que sería, si ponemos, he puesto el periodo, pues 1 dividido, me corregís, porque ahora estoy hablando de memoria, desde 0 hasta t, y tendríamos entonces f de t por coseno de n omega t, diferencial de t. Si no me equivoco, el factor es 1 dividido por t, ¿no? Aquí. Desde 0 hasta t en un periodo, y b sub n, 1 dividido por t. Bueno, es decir, que las constantes a sub n y b sub n, que multiplican cada término armónico en la serie, se pueden determinar naturalmente. Es decir, que si a nosotros nos dicen cómo es f de t, podemos determinar cómo es a sub n y b sub n. Simplemente mostrar que esto es así, es decir, que podemos aproximarlo a esto. Efectivamente es una serie infinita cuyos términos van decreciendo en su peso. Lo mismo, una cosa similar a lo que tenemos en las series de Taylor. Vamos a, creo que no sé si lo había abierto ya.
Sí, aquí. O sea, digamos, hay, en este, que no he hecho yo este archivo, esta es una de las demostraciones que vienen de hace muchos años en el software que estamos utilizando, pues diferentes tipos de funciones periódicas. Pues la función, una función cuadrada. Uy, me daba A2. Bueno, vaya, qué bien. ¿No? Por ejemplo, podríamos tener, hombre, desde luego, una función periódica puede ser una armónica en sí, claro. Es decir, uno de los términos de esa serie. Pero para que no sea, pues uno podría tener, ¿no? Yo qué sé. Y que esto se repitiese. Esta sería una opción de las muchas que hay. Cuando uno juega con circuitos de corriente alterna, con generadores de corriente alterna, la señal sinusoidal normal, pero también otros tipos de señal que te crea el generador, es pues, bueno, lo que estoy poniendo aquí a la izquierda, o por ejemplo una que sea dientes de sierra, se le llama. Hay muchos tipos, que no son funciones seno-coseno. Bueno, pues aquí tenemos en este ejemplo simplemente mostrar que funciona bien, ¿de acuerdo? Bueno, incluso aquí. ¿No? Por ejemplo, si tenemos la función esta salto, la función cuadrada, puedo decirle a la máquina que me haga el desarrollo en serie de Fourier de esta función hasta el término de orden 5 o hasta el orden 10. Eso sería. Bueno, tal como lo he puesto yo, esta es una función impar, lo cual implica que todos los términos del coseno en el desarrollo en serie de Fourier, todos los a sub n tienen que ser 0, estrictamente. Si fuese una función par, entonces lo que tendríamos serían únicamente cosenos, y el factor que multiplica el seno, esos b sub n serían 0. ¿De acuerdo? Por eso no es extraño que aquí nos aparezca únicamente los senos. Si a la izquierda tenemos una función impar, a la derecha solo podemos tener una función impar, es decir, la función impar es el seno, no es el coseno. Bueno, esto simplemente... Bueno, aquí una cosa, ¿no? Por ejemplo, una cosa como esa, exactamente. Número de términos, este sería la primera aproximación, es quedarnos, tal como he puesto yo ese ejemplo, con el primer término. Eso implicaría, bueno, todos los del coseno son 0. El primer término, pues tendríamos la función seno con n igual a 1 y omega correspondiente al periodo del forzamiento externo. Hombre, uno diría, mucho no se parece, efectivamente, pero si añadimos más términos, pues uno va viendo que se puede ir aproximando todo lo que quiera y como va viendo que los términos, pues, si aquí tengo, fijaos, ya con dos, aquí tendríamos 3 términos, ¿no? Uno diría, bueno, ya 5, 7, ya veis que nos aparecen números impares únicamente, 9, es decir, como los términos van teniendo cada vez menos peso en el desarrollo, pero bueno, no habría problema. Es decir, bueno, y podríamos hacerlo aquí, ¿no? Una, por ejemplo, como esta, para que veáis, ¿no? Tendríamos aquí en diente de sierra, plaf, 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 plaf. Tendríamos también una función que es impar. Bueno, según vamos añadiendo bueno, nos podemos aproximar todo lo que queramos a la función original.
Y aquí pues tendríamos una parábola, es decir, diferentes tipos de funciones de forzamiento periódico. Simplemente con eso, visualmente y con lo que habéis hecho en matemáticas, pues nos quedamos en nuestro problema con la conclusión bonita de que entonces sí. Que he revisado y el término ese de Fourier, los términos de Fourier, yo creo que era 2 partidas de... Sí, probablemente, porque lo estoy diciendo ahora. Sí, y probablemente tienes toda la razón. No hay ningún problema. Sí, probablemente era 2 dividido por... Bien, ningún problema, porque no es, digamos, mi intención no es, digamos, que los calculéis, sino que sepamos que ese forzamiento externo siempre va a ser una suma de senos y cosenos, es decir, de términos armónicos. Al ser una ecuación diferencial lineal, es decir, que si a nosotros nos dan una f de t, podríamos calcular los términos a cero, a sub n, p sub n, hasta donde nosotros queramos. Y entonces uno diría, ¿y cómo lo resuelves? Lo resuelves independientemente para cada uno de esos términos. La solución, entonces, será una combinación lineal para todos ellos. ¿De acuerdo? La conclusión, entonces, es, si queremos conocer el comportamiento, necesitamos estudiar el caso de f de t, vamos a ponerlo una amplitud f0 sería f0 dividido por m, la masa, ¿no? Por un coseno de omega. Si nosotros, fijaos que aquí este omega, dependiendo de en cada término, sería n omega. Es decir, si nosotros lo resolvemos para esto, lo tenemos resuelto para cualquier tipo de forzamiento externo. ¿Bien? Vale, o sea que aquí el dato, nos dan, el dato es omega, o sea que omega es un dato, no es una incógnita, nos están diciendo, tenemos un forzamiento externo armónico y el dato es la frecuencia angular. Bueno, y por supuesto la amplitud f sub 0. Y la amplitud. Bien. Pues vamos a ver. Por supuesto nos están diciendo cómo está hecho el sistema, es decir, que sabemos cómo es gamma, sabemos cómo es omega 0, o sea que aparte de eso sabemos, además, cómo oscila de manera natural, cómo es el amortiguamiento y las condiciones iniciales, si queremos la solución particular. ¿Bien? Muy bien. Pues vamos a buscar la solución estacionaria. ¿Qué es lo que normalmente en los libros se dice desde el punto de vista físico? Bueno, ¿cómo va a ser la respuesta del sistema? Pues el sistema oscila de manera natural con una frecuencia natural de oscilación, omega 0, pero si tú los fuerzas externamente con algo que tiene su propia frecuencia, el sistema tenderá a adaptarse a esa frecuencia con el tiempo. Es decir, que oscilará al final con la frecuencia del forzamiento externo. Otra cosa es con qué amplitud. ¿De acuerdo? Porque, claro, el estudio de esto nos lleva a una cosa muy bonita, muy importante, que es el efecto de la resonancia, que es lo que queremos estudiar. Bueno, entonces vamos a buscar soluciones, teniendo eso en la cabeza, ¿no? Pues tiene cierta lógica, pues vamos a buscar soluciones de tipo armónico, es decir, que tengan la misma
la misma frecuencia que el forzamiento externo. Bueno, eso lo podemos hacer en el espacio real, pero es más conveniente pasar al espacio complejo. La ecuación diferencial en el espacio complejo será, voy a utilizar z en vez de x, entonces tendríamos z punto punto, siendo z, si uno está pensando z va a ser la parte real x más y veces la parte imaginaria, pues entonces tendremos igual, y ahora claro, no, también la fuerza la tenemos que, el forzamiento externo lo tenemos que pasar al espacio complejo. Esta será la ecuación del movimiento en el espacio complejo. Claro, uno dice, si tomas la parte real, pues precisamente tienes la ecuación del movimiento y la parte imaginaria al ser una ecuación diferencial lineal, si yo tengo x y tengo y, la combinación de ellas es solución de esta. Y a la inversa, si tengo la solución en el espacio complejo, la parte real es solución de la ecuación real y la parte imaginaria de la ecuación imaginaria. Sería multiplicar todo esto por y tendríamos efectivamente al sumar. Eso es gracias a que es lineal, la ecuación del movimiento. Bien, o sea que tenemos lo que nosotros buscamos. Es decir, que si encontramos... ¿Por qué se hace esto? Porque en el espacio complejo es más fácil encontrar la solución. Vamos a por ello. Y luego, cuando lo tengamos, cogemos la parte real y esa será nuestra solución. Nuestra solución tiene que ser real. O sea que cuando lleguemos a obtener z de t, pues tomamos la parte real de z de t, y esto será nuestra solución x de t que andamos buscando en el problema. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bien, comentaba antes, vamos a buscar soluciones vamos a probar a ver si puede ser solución. Soluciones del tipo que tengan la misma frecuencia que el forzamiento externo. Una amplitud que puede ser compleja por elevado a i omega t. Esto, en el espacio complejo, siempre representa oscilaciones. En el plano complejo, una oscilación a lo largo del eje X y una oscilación a lo largo del eje Y. Como comentaba en el grupo 1 el día pasado, como las oscilaciones son la base de las ondas, normalmente las ondas también se estudian directamente y se expresan directamente en el espacio complejo. Es más fácil. Bien, dicho eso, nada más. Vamos a ver si vamos a probar esta solución y ver qué tiene que cumplir para que sea solución de la ecuación. Necesitamos naturalmente entonces ver cómo es su primera derivada, z punto, y sería a i omega, estamos derivando con respecto al tiempo, por elevado a i omega t, y derivar otra vez la segunda derivada, pues tendríamos menos i omega por i omega, al ser i el número complejo puro, pues tendríamos menos omega cuadrado a y omega t. Es decir, que tenemos todo esto y todo esto. Vamos a meterlo dentro de la ecuación a ver si puede ser solución. Tendríamos el término en z punto punto. Bueno, tendríamos menos omega cuadrado, o lo voy a poner aquí abajo.
más gamma veces z punto, más el término en z, omega 0 cuadrado, a elevado a i omega t. Y esto tiene que ser igual, si es solución, a f0. Y esto es lo que nos preguntamos. ¿Lo cumple o no lo cumple? Se va a cumplir si A es una amplitud determinada. Fijaos que ahora en esta ecuación que tenemos aquí, a diferencia de lo que teníamos en el oscilador amortiguador, la incógnita que nos va a resultar no es en omega. Omega es un dato. Por eso lo puse ahí. Omega es un dato, no una incógnita. Es decir, que lo que vamos a tener en esta ecuación es una ecuación en A. La amplitud va a depender de omega para que pueda ser solución. Vale. Fijaos que todos los términos comparten elevado a i omega t, es decir, bueno, ¿qué tendríamos entonces? A lo tenemos aquí, aquí y aquí. A por, y tendríamos omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. Más, vamos a ponerlo si queréis así, más y veces gamma por omega. Me da igual omega por gamma que gamma por omega. Ahora tenemos este término. Y esto igual a F0. Es decir, que si es solución A, ¿veis cómo depende de omega? Bueno, y de omega 0 y de gamma, claro, que son los datos del problema. Pero, claro, esto es un número complejo, F0 es real. Vamos a expresar todo esto con su módulo y su exponente en complejos, ¿no? Esto sería la parte real, x, y esta sería la parte y imaginaria de ese número complejo. Pero también esto lo podemos expresar como, ¿cómo sería el módulo? La raíz cuadrada, ¿no?, de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, por elevado a i delta, siendo delta un desfase. O sea que esto sería, vamos a ponerlo si queréis más claro, así, sería el módulo delta es un desfase. Bueno, lo que estaba poniendo era precisamente, el módulo era la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado por elevado y delta es, por ejemplo, tangente de delta del desfase. Será la parte imaginaria dividido por el módulo. Es decir, que tendríamos gamma omega dividido por la raíz cuadrada ¿bien? Estupendo. Eso significa que A, o que, mejor dicho, tendríamos que la solución
z de t. Sí. Perdona, Miguel, ¿por qué tangente de delta? Bueno, la parte imaginaria Sí. dividido por el módulo. Estamos en el espacio complejo. Si esto es la parte y esto es x. Vale, ya lo entiendo. Vale. Abajo Sí. sería velocidad inicial cuadrada menos velocidad. ¿Perdón? Abajo de la tangente de delta, la parte real. Aquí omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. Ese es el módulo, ¿no? Todo esto es el módulo. La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La raíz cuadrada. ¿Me he equivocado ahí al escribirlo? ¿No? Creo que no, ¿no? No, que no pasa nada. Sí, estoy mirando, digo, a ver, no. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, que tendríamos esto como el módulo de la amplitud, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es el módulo de la amplitud? Teníamos F0 dividido por la raíz cuadrada de omega 0 cuadrado menos omega cuadrado bien, que eso es un número real, bien gordo. Ya tenemos la solución en el espacio complejo. Es decir, que es solución de la ecuación compleja, de la ecuación del movimiento en el espacio complejo, siempre y cuando la amplitud, cuidado que este no es que esté multiplicando a omega, es que depende de omega. ¿De acuerdo? A ver si todavía a la hora de estudiar os creéis que está multiplicando. Es una función que es de omega. Bien, la solución real, pues es naturalmente tomar la parte real de z de t. Es decir, que x de t será f0 dividido por coseno de omega t menos delta. ¿Y está? ¿Perdón? Al cuadrado, sí. De ahí arriba, efectivamente. Bien, pues ya la tenemos. Esta sería la solución estacionaria. Cualitativamente, ¿qué es lo que tenemos? Sí, responde el sistema con la misma frecuencia, pero con un desfase respecto al forzamiento externo. Va por detrás, por así decirlo, menos S delta. Y la amplitud, o sea, que responde con la misma frecuencia y un cierto desfase, pero ¿con qué amplitud? Bien, ahora es mirar aquí esta parte. Y uno dice, supongamos que nosotros podemos hacer variar, porque aquí hay dos puntos de vista, que podamos variar de alguna manera muy típico. Bueno, en las radios normales y corrientes. ¿Qué es lo que hace? Lo que tiene ahí es un circuito en el que puede cambiar, pues cómo son los condensadores y la bobina que tiene ahí, la relación.
porque realmente la ecuación que gobierna ese circuito de corriente alterna es la misma que la nuestra. El mismo tipo de ecuación. Bueno, y lo que hace es, tú mueves la ruedecita y lo que estás cambiando es la frecuencia natural con la que oscila ese circuito de corriente alterna, nuestro circuito, como si nosotros pudiésemos cambiar la constante de fuerza del muelle, de alguna manera. ¿De acuerdo? Y el forzamiento externo, ese es fijo, es decir, que nos dicen con qué periodo, con qué frecuencia está forzado el sistema. ¿Eso cómo viene? Pues por las señales, en el caso de la radio, por las señales que están emitiendo cada una de las radios, la onda cero, la cadena SER, etcétera. Cada una está emitiendo con su frecuencia y está forzando nuestra radio, nuestro circuito. Claro, lo que hacemos lo que queremos es obtener la respuesta a la señal. Si buscamos una radio en particular, lo que hace es buscar y es cambiar omega cero hasta que coincida con el omega que tú quieres. Bueno, ¿qué tiene que cumplir omega cero para que la respuesta sea máxima? Uno diría, bueno, pues que la amplitud sea máxima. ¿Cuándo tengo la amplitud máxima? Si yo me fijo ahí a la izquierda, aquí. F0, eso viene dado por el problema. Omega viene dado por el problema. Gamma viene dado por el problema. Hombre, cuando el denominador sea lo más pequeño posible. Eso quiere decir... Os recuerdo que esto lo tenéis en el capítulo 5, esta discusión también, todo lo que os dije, los apartados que tenéis que estudiar, os lo dije el viernes, de ese capítulo. Toda la información viene incluida ahí. Salvo los dos apartados que os dije, de las oscilaciones en más de una dimensión, que no, y el último apartado que no tenéis que estudiar. ¿De acuerdo? El resto es todo lo que estamos contando. Bien, si esto la amplitud es máxima. Como os cuenta el Taylor y cualquier texto de estos, claro, si tú lo que tienes es a la inversa, dices lo que tienes fijo es omega cero y lo que varías es omega, ¿para qué valor la amplitud es máxima? La amplitud no es exactamente el valor omega cero igual a omega. Un valor cercano, pero no exactamente igual. Depende de cómo sea la amortiguación gamma. Es decir, que uno dice, entonces, dependiendo del caso, normalmente lo que se dice es que el efecto de la resonancia es tal como lo he comentado yo si uno piensa en la amplitud. Es decir, que tú puedes variar omega cero, omega es fijo, y entonces claramente se produce el efecto de resonancia, respuesta máxima, cuando omega cero toma el valor de omega. ¿De acuerdo? Y esa es si tenemos un terremoto aquí, en este edificio, hay muchas frecuencias naturales de oscilación, porque tenemos muchos muelles y muchas masas puntuales, por así decirlo, en las vigas, ¿no? Ese sería el comportamiento. Claro, si el terremoto, que es el forzamiento externo, es con una determinada frecuencia y esa frecuencia coincide con alguna de las frecuencias naturales, entonces, ¿cuál es la respuesta del edificio, del sistema? Que oscila con la máxima amplitud. En ese caso, en este edificio, con el gamma, la amortiguación es muy pequeña, muy pequeña, por la rigidez del sistema. De tal manera que entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la amplitud de oscilación va creciendo, va siendo claro, y llega un momento en que las vigas se rompen, el edificio se viene abajo y normalmente las muertes en los terremotos, cuando hay miles de muertos, no es por el terremoto en sí, eso no, digamos, no te mata,
Lo que te mata es que te caiga una viga encima. Eso es lo que mata. Claro, y ahí depende, evidentemente, qué es lo que diferencia las zonas donde tienen esos problemas, con terremotos, zonas de alta actividad sísmica, pues han estudiado muy bien cómo son las frecuencias de los terremotos. Y entonces los edificios los diseñan de tal manera que las frecuencias naturales, a ser posible, las frecuencias naturales de oscilación no coincidan con las frecuencias históricamente de los terremotos. Entonces, si no coincide, sí, va a oscilar, pero con una amplitud muy pequeña. Vamos a verlo si nosotros hiciésemos la simulación. Aquí tenemos la ecuación para la respuesta transitoria y la ecuación del movimiento, la no homogénea, es decir, la forzada. Bueno, le digo a la máquina que resuelva una y otra, numéricamente tiene solución, como veis, tiene solución analítica. Bien, entonces vamos a cogernos por aquí. Tenemos aquí que he puesto un omega 0 que es 2, ¿de acuerdo? 2 radianes por segundo. ¿Cuándo va a ser la respuesta máxima? Cuando omega, que es lo que voy a variar aquí, sea aproximadamente omega 0. Por cierto, ¿cómo hallaríais en el segundo problema, tal como os he dicho, determinar para qué omega la respuesta es máxima? Está chupado desde el punto de vista matemático. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por supuesto, máximos, mínimos y puntos de inflexión. Vaya un problema. ¿De acuerdo? Y de ahí obtenéis lo que os acabo yo de decir, que no coincide exactamente con omega 0, sino que gamma juega un pequeño papel. Si la amortiguación es muy pequeña, la desviación entre omega y omega 0 es muy baja. Bueno, pues aquí tenemos nuestro sistema. Vale, pues vamos a cambiar. Fijaos, estoy cambiando el forzamiento externo. Claro, aquí, en esta primera parte, estáis viendo la respuesta transitoria y la solución total al problema. Vamos a irnos un poco más en el tiempo hacia la derecha, a tiempos mayores, para que la respuesta transitoria ya haya desaparecido y únicamente nos quede a la vista gráficamente la solución estacionaria. ¿Veis? Bueno, pues por aquí tenemos, ya estamos viendo únicamente, como veis, la línea en naranja es prácticamente cero, es decir, que no contribuye, y ahí lo que tenemos es la respuesta estacionaria de nuestro sistema. Bueno, si yo cambio la frecuencia, ¿veis cómo la amplitud se está haciendo más grande? Justo cuando es 2, tenemos la amplitud casi máxima. Vamos a poner aquí el ProRange. Y si omega sigue aumentando, claro, la respuesta es con la misma frecuencia, pero la amplitud va decreciendo. ¿Veis? Es decir, que aquí estamos viendo el efecto de la resonancia, como la respuesta es máxima, cuando omega y omega 0 son aproximadamente iguales. Bien, una de las cuestiones. Y, por cierto, omega 0, normalmente uno dice, se la llama frecuencia natural de oscilación. Pero ya viendo esto, omega 0 también se la llama frecuencia de resonancia.
O también angular, siempre que estamos, se trata de... Es decir, que en un bloque de masa m unido a una constante de fuerza k, me dice, ¿cuál es la frecuencia de resonancia de ese sistema? La raíz cuadrada de k dividido por m. ¿Cuál es la frecuencia natural? La misma. Es una, digamos, son intercambiables. Una de las cuestiones importantes en este problema no es solo la amplitud con la cual va... Podéis preguntaros, también por cierto, que aquí, ¿cómo es el desfase cuando nosotros nos estamos acercando a la frecuencia de resonancia? Cuando omega 0 tiende a omega o omega tiende a omega 0. Simplemente tenéis que ver aquí qué ocurre con la tangente de esto. ¿De acuerdo? O sea, que el desfase se saca de esa fórmula. Simplemente. Sí, claro, por supuesto. Vale. Pero estaba con otra cuestión, que era, ¿cuál es la potencia absorbida? El sistema está absorbiendo energía del forzamiento externo. ¿Cuál es entonces? Potencia absorbida por el oscilador. Ahora aquí habría que ver cómo es el trabajo que está realizando la fuerza externa sobre nuestro bloque, ¿no? En nuestro modelo, dividido por el tiempo, pues lo que vamos a tener en la potencia será, vamos a llamarlo potencia instantánea. Primero vamos a estudiar la potencia instantánea, porque no siempre es la misma, no es constante a lo largo del tiempo. ¿Qué será? Pues tenemos fuerza por velocidad. ¿De acuerdo? Es en una dimensión, por lo tanto esto va a ser muy fácil de calcular, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos en la fuerza? Tendríamos F0 tenemos nuestro coseno de omega t, y ahora V, ¿qué es lo que tenemos? X punto. Ya simplemente considerando cuando ha pasado mucho tiempo y la respuesta transitoria, la solución transitoria ha desaparecido, se ha hecho cero. Por lo tanto, aquí en este X de t únicamente tenemos la solución estacionaria. ¿De acuerdo? Habría que ver entonces cómo es X punto de t. Si uno mira aquí X de t, pues tendremos F0, recordad que F0 no era nada más F0 dividido por la masa, y aquí tendríamos pues la raíz cuadrada de omega 0 cuadrado menos omega cuadrado, todo ello al cuadrado, que siempre se me olvida, más gamma cuadrado, omega cuadrado. Eso es lo que tenemos por aquí delante, y habría que derivar con respecto al tiempo esto, que me va a quedar menos omega es decir, que aquí lo que tendremos será, en la potencia instantánea, tendremos F0 cuadrado dividido por la masa, todo ello por la raíz cuadrada de omega 0 cuadrado menos omega cuadrado elevado al cuadrado más gamma cuadrado, omega cuadrado. Vamos a ponerle aquí multiplicado por el menos omega, y lo que tendremos aquí es ¿dónde tenemos? Coseno de omega t
Esa es, perdón, porque tenemos aquí este f0 y este otro f0, por lo tanto, entonces f0 al cuadrado. Bueno, esto es, en cada instante, como veis, es diferente. Es decir, que hay instantes en los cuales el sistema está absorbiendo energía de la máquina externa que lo está forzando, pero también hay instantes, puede haber instantes en los que el oscilador está cediendo energía a esa máquina externa. Es decir, que el trabajo puede ser positivo o negativo. Claro, lo que es importante es, en promedio, la potencia media. Bueno, habrá que hacer el promedio temporal, ¿no? Si tenemos aquí que esto es una función de tiempo, ¿cómo hallo yo la potencia media? Hay muchas veces que se utiliza AV de average, pero bueno, la barra por encima suele denotar también lo que es el valor medio de una función. ¿De acuerdo? ¿Cómo calcularíamos eso? Pues tendríamos que ver en un periodo, dividir por el tiempo, y ahora tendríamos la potencia instantánea, que depende del tiempo, por diferencial de t, en un periodo, con un periodo es suficiente, desde 0 hasta t. Pues desde menos t medios hasta t medios, da igual, el problema es el mismo. El valor medio de esa función en el tiempo. ¿De acuerdo? Siendo t, naturalmente, el 2pi dividido por omega, que es lo que nos está dando. Bueno, es decir, que tenemos esto y esto. Al final lo que tenemos es una integral de coseno de omega t, seno de omega t menos delta, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Bueno, habrá que hacer el desarrollo. Es decir, que tendremos coseno de omega t, seno de a menos b. ¿Qué es lo que tendremos? Seno de omega t, coseno de delta, menos coseno de omega t, seno de delta. Es decir, que tendremos, a la hora de hacer coseno de omega t, seno de omega t menos delta, diferencial de t, tendremos dos integrales diferentes. ¿Estáis de acuerdo? Tendremos una que será la de coseno cuadrado si queréis pongo el seno delante, el seno de delta. O vamos a sacarlo el coseno de delta fuera de la integral. Por la integral de coseno de omega t, seno de omega t, diferencial de t, y luego tendríamos la otra que sería seno de delta, mierda, no me va a entrar todo, coseno cuadrado de omega t, diferencial de t. Ya, pero ¿qué ocurre con la primera? Es este. ¿Y qué ocurre con la segunda? Tened en cuenta que estamos dividiendo todo por... Es decir, que nos va a quedar, la primera es 0, ¿y cuál es el valor medio de la función coseno cuadrado o seno cuadrado en un periodo completo? Que no llame a Dario, que eso ya lo habéis visto. No, hombre, no. Ya habéis metido la pata.
es la primera, 0. Un medio. No depende de nada. No depende de nada. El valor medio del coseno cuadrado, seno cuadrado, me da igual cualquiera de las dos, en un periodo completo es un medio, siempre y cuando el valor promedio. Es decir, que me queda todo esto. Es decir, que la potencia media, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tendremos aquí? La potencia instantánea. Fijaos este menos con el menos del final. Eso es menos por menos, es un más. Es decir, que tendremos, ahora andándonos con cuidado, F0 cuadrado dividido por M. Teníamos un omega, menos omega, un omega por, que no se me olvide, el seno de delta. Muy bien. Muy bien. Estupendo. El 1 medio, que no se me olvide. Y creo que ya no tenemos nada más. Cuidado, que aquí he puesto F0 cuadrado. Bien, vale, estupendo. Tenemos F0 cuadrado M menos omega por menos seno de delta, omega seno de delta. ¿Perdón? Bueno, ya lo he puesto yo aquí. Bien. Si no me he equivocado en los cálculos, tendríamos, esa sería la potencia media. La potencia media absorbida por el oscilador. Y ahora lo bonito es, ¿para qué valor de, fijaos antes, para qué dejo fijo omega 0 y permito variar omega? ¿Para qué valor de omega la potencia media es máxima? Comprobáis la potencia absorbida es máxima si, no aproximadamente, sino exactamente, omega es igual a omega 0. Por eso uno, cuando habla de resonancia, más que fijarse en la amplitud, porque uno, ¿veis el dilema? Si uno se fija en la amplitud, dice, ¿qué es lo que permites variar? ¿La frecuencia externa o la frecuencia del oscilador? Claro, porque si en un caso estrictamente tiene resonancia, si omega 0 es la misma que omega, pero si omega varía no es exactamente omega 0. Pero en la potencia absorbida, estrictamente la potencia absorbida es máxima si omega es omega 0. ¿Cómo se puede demostrar? Por supuesto. Lo podéis comprobar, eso ya no lo voy a hacer. Muy bien. Pues esto es el efecto tan importante de la resonancia. En sistemas mecánicos, pero ya os digo que en circuitos también se produce la resonancia, que aparece por doquier, lo de la resonancia. ¿Dudas? ¿No? Pues yo creo que entonces vamos a hacer la pausa ahora. Ya sé que estaba mirando el reloj, por una vez me he adelantado un poquitín a lo que tenía previsto. Entonces, yo creo, porque ahora a continuación vamos a pasar a otro punto, lo del movimiento relativo, sistemas de referencia acelerados, y yo creo que hablar 5 minutos de eso
para cortar, es mejor cortar ahora, y entonces, en vez de a menos cuarto, a menos 20, ¿vale? Estupendo.